Tenemos temas interesantes para abordar el próximo viaje de Macri. Hoy salía Macri directamente para Holanda, los aranceles de las computadoras, la situación del Mercosur, Argentina con el Mercosur. Y estamos con Miguel Ponce, titular del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Qué alegría escucharte de nuevo, María. Pero muchas gracias. Te estaba extrañando. Qué bueno eso. Está bueno, porque siempre que podemos hablar de estos temas, también usted nos aclara muchas cosas. Claro. Miguel... Ya has tocado este primer punto que de hoy, digo yo, para entrar en lo que vos recién relatabas. Hay una expectativa interesante, no tanta como cuando el viaje a España, ¿no es cierto? Claro. Pero es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera tenemos las señales son interesantes porque se conjuga, que es el primer viaje de un mandatario extranjero a Holanda luego del resultado electoral que trajera tanta tranquilidad a toda Europa. Digo, recordemos que hace días nomás el actual primer ministro derrotó al candidato ultraderechista y anti-europeo de integración, que podría haber generado una situación en toda Europa muy difícil, y hay quien lee que este triunfo preanuncia lo que va a ocurrir en los dos países, diríamos, más fuertes electoralmente y más fuertes económicamente en sus próximas elecciones, como es Francia, donde en aparentemente cualquier segunda vuelta Le Pen sería derrotada, y donde en Alemania cualquiera de los dos que ganaran, sea la reelección de Merkel o el triunfo de Schmidt, que va como candidato de la socialdemocracia, cualquiera de los dos son europeístas y son, digamos, con una política de integración contra algunas tendencias. Entonces, la visita de Macri tiene este tema más la obvia simpatía que hay al representante del país del cual es la reina. Claro. Entonces, Máxima Zorrigueta. Máxima ayuda mucho. Ahora, ¿pero por qué es importante nuestra llegada a Holanda? Primero, esencialmente porque Holanda juega un rol importante en Unión Europea, y lo que se está planteando en este tiempo en el cual, desde Trump en adelante, todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio o acuerdos comerciales como los que pensaba firmar Unión Europea con Estados Unidos, han quedado descartados, y entonces para Europa, que acaba de firmar un tratado con Japón, ahora el orden de prioridades es arreglar con el Mercosur. Entonces, Holanda puede ayudar firmemente a este deseo que tenía Macri de que, siendo él presidente pro tempore del Mercosur, pueda llegar durante su mandato, que es todo este año, a hacer una firma de importancia para avanzar precisamente en lo que es nuestra segunda prioridad de la agenda comercial argentina, o sea que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recordate que la última vez que habíamos hablado contigo, yo había dicho que después de lo ocurrido en Estados Unidos y de conocerse el cumplimiento de las amenazas de campaña, más que de promesas de campaña de Trump, nosotros teníamos que tener muy en claro cuál era nuestra agenda de prioridades. Y el primer punto es Mercosur, arreglar Mercosur. El segundo, Unión Europea-Mercosur, el acuerdo. Y tercero, hacia la Alianza Pacífico, ¿no es cierto?, con el resto de los países, para poder aprovechar, entre otras cuestiones, el tema con México, ¿no es cierto? Porque México, a partir de sentirse perjudicado por las políticas comerciales de Estados Unidos, quiere comprar todos los elementos vinculados a la industria alimenticia a Brasil y a Argentina. Lo quiere hacer en el marco de un acuerdo con arancel cero, es decir, libre comercio entre México y Argentina. La manera única que Argentina lo puede hacer es si Mercosur hace un acuerdo con la Alianza Pacífico que integra a México, y entonces entre ambos bloques ahí sí van a tener la posibilidad de facilitar este tipo de acuerdo, de la misma manera que se facilitarían los acuerdos de Brasil con México, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la cercanía que tenemos con Holanda por la presencia de Máxima, que parece que Máxima también es una persona que está mucho más vinculada con este gobierno que con el anterior. ¿Esto favorecería la credibilidad que hoy puede llegar a tener Argentina por un cambio de política económica también?
Bueno, lógicamente Argentina ha dado muestras desde que se produjo el cambio de gobierno de haber cambiado su manera de vinculación con el mundo, y está intentando una integración inteligente. Yo siempre digo, ojo, hablamos de integración inteligente y no una integración boba, o sea, siempre cuidando que los intereses nacionales, los intereses comerciales de Argentina sean respetados. Con Europa tenemos que resolver antes de que se produzca la firma de acuerdos, y también Holanda forma parte de este debate, qué pasa con las exportaciones argentinas en términos de alimentos y de producción primaria, ya que el lobby francés de los productores franceses ha sido el gran problema que ha impedido que se haya firmado hasta ahora. En ese sentido, Holanda puede jugar un rol importante, no por el nivel de intercambio que tenemos, que no es muy significativo, pero sí en el nivel de inversiones. Cuando hablamos de inversiones, recordemos que Holanda es vanguardia en todo lo que tiene que ver con tratamiento de suelos y aguas. Sí. Entonces, digo, por el desarrollo de sus famosos polders. Sí, por eso se habla de negocios hídricos, ¿no? De acuerdos negocios hídricos. Nos vendrían a asesorar particularmente para evitar que continúen zonas sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero también Córdoba, Santa Fe, que cada vez que tenemos lluvias de importancia terminan con años, ¿no es cierto?, de esfuerzos, de cosechas que se pierden, de productores afectados, de caminos destrozados. De calidad de vida, claro. Agua que no se va durante mucho tiempo. Bueno, generar las obras de infraestructura que son necesarias para mejorar, diríamos, la canalización de esas aguas hacia el mar, es una tarea en la cual Holanda, junto con el tema de energías renovables, puede hacer un gran aporte. No nos olvidemos tampoco de que la Shell es una compañía holandesa y está el tema Vaca Muerta, con lo cual muchos dicen que también habría una voluntad por parte de Shell de participar, ¿no es cierto?, en lo que va a ser seguramente la explotación energética más importante de la región por muchos años, ¿no? O sea que es un viaje, el de Holanda, el de Macri a Holanda, muy importante, donde Macri jugaría algo así como de local. Jugaría de local, y además hay que mirarlo no solo en el vínculo bilateral Holanda-Argentina, sino en el vínculo bilateral en términos bloques. Es decir, hoy Macri va no solo como presidente de Argentina, sino va como presidente pro tempore del Mercosur. Y a partir de este año, cuando se realice la reunión del G20, va a ser el presidente del G20. Entonces, para Holanda, tener este nivel de vinculación con el club de los más poderosos del mundo, que casualmente va a tener como presidente, porque la reunión se va a hacer en Buenos Aires, ¿no es cierto?, va a tener a Macri como presidente, me parece importante, ¿no es cierto? O sea que sería, Miguel, a ver si nos ayuda a comprender, sería este contacto con la Unión Europea o con Holanda, la presencia de Macri sería la vereda contraria a la corriente proteccionista que inauguró Donald Trump. Sin duda. Todo esto, Europa, que lo ha colocado ya como orgánicamente en las reuniones que ha tenido Europa, ha declarado que la política de Trump es enemiga a los intereses europeos, dicho explícitamente por el Parlamento Europeo. Este tipo de visitas y esta posibilidad de acuerdos es una respuesta también a Trump, desde Europa y también desde nosotros. Digo, a nosotros nos afectan con los limones, nos están afectando con las carnes, ¿no es cierto?, etcétera, y nos está afectando con las inversiones, que por supuesto no van a venir. Hoy la posición de las empresas estadounidenses es wait and see, así que esperemos y miremos cuánto de lo que ha anunciado Trump en definitiva se lleva a la práctica y cómo evoluciona la que es la madre de todas las batallas, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque lo que hay atrás de todo esto que venimos hablando nosotros es un fenomenal cambio en las relaciones comerciales internacionales y en los flujos, ¿no es cierto?, comerciales internacionales, y el rol que a futuro van a jugar o van a seguir jugando las cadenas globales de valor. Lo que está en debate hoy fuertemente es cómo nos adaptamos a este nuevo mundo
con amenazas y con incertidumbres, tal ¿no? cual, En el que tal se cual. está viviendo. Claro, porque tenemos la crisis externa, es la crisis que se vive en el mundo entero, pero también la propia, que es muy dura, un cambio de política económica que todavía no puede encontrar un rumbo sostenido que mejore la situación de vida de los argentinos, ¿no? Absolutamente, y vos fíjate, María, cómo una cosa se concatena con la otra. ¿Por qué? Vos hablás de la situación que se está viviendo en términos económicos y que el año pasado, a mi juicio, se cometió una gaffe muy importante porque los teóricos y los ideólogos del programa económico vigente entendían que el crecimiento genuino, de acuerdo a lo que dicen los manuales, se da esencialmente a través de inversiones. Entonces pretendieron claramente jerarquizar las inversiones por sobre el mercado interno, en una alternativa excluyente, yo diría, en lugar de decir y, ellos plantearon o. Claro. Y nos quedamos sin inversiones y sin mercado interno, con caída de la demanda claramente, ¿no es cierto?, por la pérdida de poder adquisitivo, y por otro lado las inversiones no llegaron. Entonces, en lugar de decir mercado interno o inversiones, tenemos que decir claramente, como dice la heterodoxia económica, mercado interno más inversiones, porque para muchos, además, si no hay mercado interno no van a venir las inversiones. Ahora, pero ¿cómo se equilibra esta balanza? Porque usted sabe que están aquellos que intervienen en la, yo no sé si decir producción de elementos electrónicos, porque aquí hay más ensamble que producción, ¿no? Sí, mucho más. Claro, pero ellos dicen estamos con la soga al cuello por la importación que ha determinado Macri. ¿Cómo se puede equilibrar la balanza entre lo que se produce o se ensambla, como usted quiera llamarle, y lo que entra al país? Primer asunto, hay que comprender cómo es el fenómeno hoy de producción a nivel mundial. Cuando yo mencionaba recién las cadenas globales de valor, estamos diciendo que el 85% de lo que hoy se transa, se comercializa a nivel mundial, se hace a través de cadenas globales de valor. ¿Qué es esto? Alguna vez lo charlamos. Una materia prima de un país sumada a otra materia prima de un país, empezada a procesar en un tercer país a través de un diseño y una tecnología hecha en otro país. A ver, deme un ejemplo para que podamos entender. La industria automotriz. Ahí está. Por ejemplo, la industria electrónica misma. Chips producidos en Asia se juntan en bases de Indonesia y pasan a diseños hechos en la India y se utiliza tecnología alemana, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega acá y en Tierra del Fuego se une. Se ensambla. En Tierra del Fuego se ensambla. Yo diría que lamentablemente esto tiene que ver con los distintos grados de integración de producción nacional. Acá en Tierra del Fuego esencialmente había algunos cables, el packaging, o sea, las cajas, y los manuales que tenían que ser en español. Después el resto era todo, 95 o 98%, dependiendo de qué producto se trate, era todo insumo importado. Por lo tanto, era una gran ensambladora. Pero esto no debiera sorprender. ¿Pero puede provocar desempleo entonces la importación de los productos? Claro que puede provocar desempleo. Por eso es que ya se han instalado algunas empresas allí para aplicar esto que se denomina programas de reconversión laboral. Los obreros tecnológicos con alta calificación van a pasar a formar parte de otras producciones. Me dicen que se está instalando molinos, por ejemplo, y que se están instalando 3 o 4 grandes industrias que captarían, luego de un proceso de adaptación tecnológica, estos obreros que además son obreros calificados. Una cosa son obreros de baja calificación y otra cosa estos que son altamente calificados, por lo tanto no pueden ir a cualquier lugar. Pero entonces, ¿usted cree que vamos por buen camino? No, yo creo que hay muchísimas rectificaciones para hacer. ¿Cuál haría, Miguel? Tengo 2 minutos. Básicamente lo que está debiendo el gobierno es poner en marcha la agenda de la competitividad que viene tan demorada. ¿Qué estamos diciendo?
Primero, conocer la direccionalidad de un plan productivo, un plan económico que hasta ahora no se conoce. Se conocen metas a obtener, pero no se conoce un plan económico y hacia dónde se va. Segundo asunto, lo que es la puesta en marcha de la agenda de la competitividad implica pensar en créditos a tasa más baja para las pymes, pensar en una reforma impositiva que evite este escándalo que hemos tenido, donde productos argentinos están más baratos en el exterior que en nuestro país. Afuera que acá, sí, tal cual. La carga impositiva que tiene Argentina y su producción es la más alta del continente, lejos, y una de las más altas del mundo. Entonces, cuando algunos amigos me llaman escandalizados de la cantidad de gente que viaja a Chile, digo como Chile, Paraguay, no sé si no van más a Paraguay, pero no hay control, ¿no? Absolutamente, pero digo como paréntesis, mientras hoy algunos vamos a marchar por la fecha que se trata, otros van a marchar al exterior a comprar electrodomésticos o ropa de marca. Mire el contraste, sí. Digamos, sí. Para marcar una figura fácil de comprender. Otro elemento, tenemos que mejorar en el marco de esta agenda de la competitividad todo lo que tiene que ver con nuestros costos logísticos. Y estos son inversiones, son puertos, son buenos caminos, son bajar los costos de transporte. No puede ser, como lo he charlado contigo más de una vez, que trasladar un contenedor desde Salta hasta Buenos Aires sea más caro que trasladarlo desde Japón, China o Rotterdam. Miguel, se me termina el tiempo, tengo las noticias. Le agradezco muchísimo la charla, como siempre. Y siempre a disposición de ustedes y de Atlántica. Hasta luego. Chao. Miguel Ponce, titular del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.